iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor ha levantado, es una iglesia que tiene propósito, tiene una visión. ¿Usted conoce la visión de la iglesia? ¿Podría usted definir con palabras cuál es la visión que la iglesia está caminando? ¿Podría saber a qué hora queremos llegar? Veo también algunos nuevos en nuestra iglesia y tienen todo el deseo de querer aprender. Y una de las cosas que tenemos que preguntar, entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Porque grupos de religiosos hay muchos. Y atrocidades y cosas que se cometen, vemos en la televisión y escándalos que aparecen ahí. ¿Qué tiene de diferente esta iglesia? ¿Qué diferencia tiene aquellas personas que han experimentado un cambio en sus vidas, que pueden dar testimonio que Dios ha hecho? La diferencia es de que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino para salvar primeramente. Y vino a salvar por medio de su evangelio. Y el evangelio consistía en que Él iba a pagar en la cruz por nuestros pecados. A causa de nuestros pecados dice que nosotros estamos separados de Dios. Esa verdad espiritual que no podemos verlo cuando Cristo nos lo revela al corazón, a nuestras vidas, a nuestro entendimiento. Nosotros pensamos que creemos en Dios, pero necesitamos de Cristo para acercarnos a Dios. ¿Y qué tengo que hacer para yo poderme acercar a Dios? Nada, solo creer. Pastor, me tengo que formar, tengo que hacer cosas buenas, tengo que vender mis cosas. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. El evangelio, el mensaje del evangelio es que es por gracia, es gratuito. Y tú recibes por gracia eso. Es algo que tú no te mereces. No hay acá alguien que de chiquito haya querido ser. Yo cuando era pequeño quería ser, en algún momento pensé ser cura. Les he contado, ¿no? Algo que quería y veo que sí me gustaba. Y ¿sabes cómo me di cuenta? Cuando me di cuenta que me gustaban las chicas. Entonces dije, no, yo no sigo para cura. ¿No? Porque es normal que un varón le traiga una chica y a una chica un varón, es lo normal, ¿no? Eso enseña la Biblia, ¿no? Y también enseña cómo vivirlo, y después ya vamos a tratar, no es el tema de hoy día. Pero sin embargo, no hay nada que haya en nosotros, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Yo pensé que estaba buscándolo a Dios. Yo pensé que eso estaba haciendo. Señor, te he buscado. ¿Dónde estabas que tantos años he vivido? No, dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda las cosas. Necesitamos de Cristo y Cristo está disponible a la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, dice: estoy a la puerta y llamo. Y el que abre la puerta, ¿de qué? De su vida. Dice que Él va a entrar y va a cenar. Cenar habla de comunión. Y ahí es cuando empieza esa relación y va a haber un cambio. ¿Y sabes para qué quiere ese cambio? Para darte una vida en abundancia, una vida plena. ¿Y de qué se trata? Entonces algunos, sus ojos se ponen símbolo de dólares, euros. Entonces pensamos que esa situación es así. No ese tipo de cambio de vida. Sino una vida en la cual entendamos cuál es el propósito por el cual hemos nacido. Y tenemos un propósito. Y Jesús vio eso, Él conocía todas esas cosas, Dios ya ha visto eso y se lo revela a las personas para que nosotros podamos saber a dónde vamos. ¿A dónde vas tú? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué cosa tengo que hacer en la iglesia? Cantar. Entonces todos los domingos vengo a cantar. De eso no se trata, es parte de lo que hacemos. Entonces, pastores, la iglesia es para orar. No es el propósito. Oramos, pero no es el propósito de la iglesia. Tú puedes orar en cualquier lado, pero la iglesia existe para un propósito y vas tras una visión. Y esa misión y visión que tiene la iglesia dice, hacer discípulos. Jesús no solamente vino a salvar, sino que a los que iba a salvar eligió a 12 para que esos 12 aprendieran de Él, vieran la muerte, vieran la resurrección de Él y empezaran a ser testigos. Y a partir de ahí empezar a hacer de ellos esos discípulos tenían que hacer a otros discípulos. Más de 2000 años ha venido haciendo así. Si esa no fuera la forma que Dios ha elegido como propósito para tu vida, esto se hubiera exterminado hace tiempo, porque la persecución contra los cristianos fue fuerte. Cristianos que estaban dispuestos a dar su vida. Y tú dices, estos son fanáticos. Bueno, parece fanáticos, pero hay gente que está dispuesta a hacerlo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? No, yo estoy bien acá. Hay un problema.
Porque la nueva vida que nos da Cristo es justamente para meterte en problemas. Tú por hablar de Cristo te metes en problemas. Lo primero que sucede en tu vida es que muchos de tu familia van a que, oye, ¿a dónde está yendo? Te están allá, no seas, disculpen la palabra, no seas sonso, pues. Mira que ha salido en televisión y empiezas tú a evaluar, a hacer las cosas. Entonces empiezas a preguntarte, entonces ¿yo por qué? ¿Qué siento? ¿Por qué ahora aquello que yo antes cuestionaba, ahora empiezo a seguir eso? Es que ha habido una conversión, ha habido un cambio en tu corazón, en tu vida. Y eso no se ha dado porque tú lo deseabas o porque tenías fe. Tú sabías que la fe en Cristo es algo que Dios te da. Es un regalo que Dios te da. No, es que yo me arrepiento. No. El arrepentimiento dice que lo pone Dios, es algo que Dios te da. O sea, todo lo que Dios nos da es para que tú y yo podamos tener un propósito y esa vida sea esa vida en abundancia que Dios quiere darte. Y va a haber problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene enfermedades? ¿Quién no atraviesa situaciones? Pero la diferencia es que ahora tú empiezas a confiar en Dios, en sus promesas. Y es porque el destino final, ¿sabes cuál es? Jesús venció en la cruz. Y si tú estás en Cristo, has vencido. Si no estás en Cristo, estás perdido. Entonces, la vida cristiana, mientras que uno está acá, ¿de qué se trata? Se trata de una vida de bendiciones, se trata de una vida y escuché yo una palabra en las Escrituras que decía que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Yo digo, pero las pruebas, yo no quiero pruebas. ¿Quién le gusta dar un examen? Yo enseño la Biblia y me he dado cuenta que muchos alumnos, cuando va a llegar el examen, se enferman. ¿No? Tenemos un poco de dificultad. Nadie dice, ya pruébenme, ¿no? Algunos sí que a los chancones les gusta, ¿no? Pero la mayoría no, pues, ¿no? ¿A quién le gusta un examen? ¿No? ¿A quién le gusta postular a la universidad a dar un examen? A mí me gustaría que me inviten a la universidad para entrar. Bueno, ahora hay tantas universidades que te llevan, ¿no? O sea, examen de actitud, ya, 0. Ya no importa, entra, vamos a darle la oportunidad. Ahora hay tantas universidades que te dan la oportunidad, ¿no? Las universidades grandes donde postula más gente hay menos oportunidad, por eso es tan difícil ingresar a esas universidades. Nadie quiere pasar la prueba, pero la prueba dice que tenemos que pasarla con sumo gozo cuando venga una prueba. O sea, es la actitud del hombre que agarra y dice, Señor, quiero tener gozo de ti, mándame una prueba. Alguien le dice así, Señor, hoy día te levantas, estoy acá, me siento bien, mándame una prueba, Señor. Más bien como que, Señor, por favor, ayúdame. Lo mismo que me ha pasado ayer y no he podido vencer, no lo mandes. Y viene la prueba y cómo enfrentas esa situación. ¿Y cómo es eso? Dice que tenemos que tener sumo gozo. Porque cuando viene una prueba lo que hace es ejercitar tu fe. ¿Y sabes qué es la fe en la Biblia? Es solamente confiar en Dios. Confiar en Dios. Y de eso se trata. Confiar que Cristo murió y te reemplazó. Eso es el Evangelio. Ahora, muchas veces aceptamos eso, pero hay algo que me he dado cuenta. Que nosotros nos convertimos, pero no hay ese cambio, esa experiencia. Y el tema es de que tú puedes haber experimentado la nueva criatura, pero no te estás haciendo un discípulo. Y el otro, pero a mí no me han dicho eso, pues. A mí me dijeron, me convierto a Cristo, ahora se fue mi esposo, va a regresar. Si mi esposo es parrandero, borracho, se le va a quitar. Eso lo he visto en los chamanes, hacen eso, ¿no? Te lo regreso tráeme su calzoncillo, 24 horas te lo regreso. La palabra de Dios, las Escrituras, no describen a un Jesús o a un chamán, a un milagrero, porque existen personas que dicen vienen de parte de Dios, pero que hacen milagros. Y que tratan de confundir a los cristianos. De eso no se trata la vida en abundancia. La vida en abundancia trata de una nueva vida que tú vas a experimentar y vas a caminar al lado de Cristo y cada día va a haber pruebas. Y las pruebas tienen que ver como, por ejemplo, en un campo, alguien conoce un campo y siempre tienen que preparar la tierra y hay algo que le echan. ¿Qué le echan? Abono. Y el abono huele rico, ¿no? ¿No? Huele rico.
Huele feo. Y esto del sumo gozo a través de las pruebas tiene que ver con que tú le dices a Dios: Señor, abóname. Y el Señor te va a abonar. Y tú no tienes que decir, tú tienes que decir, buena. Recibirlo con sumo gozo y alegrarte por eso, porque tú vas a aprender algo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Y de eso se trata el discipulado. Y alguien te ha dicho solamente que te va a dar una nueva vida, pero no experimentas esa nueva criatura, ese vivir. Y eso tiene que ver con dos cosas, dos factores. Que cuando Jesús llama personas, llama para ser los discípulos, no llama para tener como personas, líderes. Algunas personas dicen, soy líder en la iglesia, pero no hace ni un discípulo. La Biblia habla de discípulos. El término griego que utiliza la Biblia es matetés, son aprendices, y el aprendiz lo que está haciendo es aprendiendo de su maestro para hacer la función que hacía su maestro. Entonces, uno de los problemas es que no nos dicen que ya tenemos la salvación, sino que también no nos discipulan. ¿Se entiende? Entonces queremos compartir la palabra de Dios con las personas, pero al tiempo tú ves si estamos igual o menos. ¿Tú crees que somos más ahora en la iglesia? ¿O que somos cada vez menos? Y no es porque estemos haciendo cosas indebidas, sino que no estamos discipulando. Y cuando vienen las pruebas, las dificultades, lo que va a ocasionar en el nuevo creyente es que no va a entender cuál es el propósito de su vida. Y el propósito de su vida es que él tiene que ser un discípulo. ¿Y qué hace un discípulo? Está buscando siempre a quién convertirlo para hacerlo discípulo. Y las escrituras son interesantes. Vamos a ir a nuestra Biblia. Vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a encontrar palabra de Dios que nos va a ayudar a poder encontrar algunos principios, unos elementos básicos del discipulado. El día de hoy yo quiero que le pongas como título, si tomas nota, elementos básicos del discipulado. Entonces, te habían dicho hasta la parte que todo va a ser feliz, vas a ser como la familia Engel. No tienen plata, pero hay amor. ¿Sí? No les falta la economía, son gente de campo, siempre luchando para tener la economía, pero son felices, se aman entre las hermanas, se quieren mucho, el papá, la mamá, y te dijeron eso no es discipulado. El discipulado tiene que ver con un seguimiento, tiene que ver con elementos básicos del discipulado. Si tú empiezas y eres un discípulo, como consecuencia lo que vas a hacer es hacer que otro sea discípulo. Pero como tú todavía no entiendes tu responsabilidad como discípulo, entonces tú vives como que lo haga otra persona. Yo voy a repartir volantes. Se viene la próxima semana el evento. ¿Quién ya tiene nombres de los muchachos que vamos a traer? Yo no te estoy diciendo voy a salir a volantear, Olvídate, el volanteo es un poco complicado. Después lo voy a explicar, no quiero entrar en ese tema, porque eso tiene que ver con temas de marketing y unas cosas que ya no funcionan muchas veces el volanteo, pero por ahí puedes pescar algo. Si tú piensas que por el volanteo van a venir, estamos con dificultades. Tú tienes que traer a alguien, tú tienes que tener el nombre, ya tienes que saber a quién. Si no lo tienes, estás con un problema. Si estás pensando traer a alguien que ya está en la iglesia, por ejemplo, yo voy a traer a alguien, pastor, ¿y usted a quién trae? Voy a traer a José, pero José es miembro ya de acá. Él ya tiene que traer a otro. No, pero ese no, él ya está acá. No tienes que traer a alguien que está acá. Tienes que traer a alguien que no esté acá para que conozca. Y es tu responsabilidad. Y la responsabilidad es porque te han enseñado a ser discípulo. Y tú empiezas a discipular. Entonces hay unos elementos básicos del discipulado. Es aquello que muchos hablan y dicen, es que no hay consolidación. Mi pregunta es, ¿qué cosa es consolidar? ¿Qué cosa es consolidar? Consolidar tiene que ver de algo sólido, que primero está medio aguado, es la idea, y después vas haciendo algo que lo vas haciendo más sólido. Prácticamente lo que dice esto de consolidar es que tú lo lleves a la madurez. Y muchas veces pensamos que es como la fruta, ¿no? Le pones a una fruta, le pones papel y esperas que madure. Vas calculando, lo miras y ya te lo comes.
El discipulado no tiene que ver con eso. La consolidación a veces se utiliza ese término, pero tiene que ver con otra cosa, que muchas veces no somos discípulos. Por eso es que no estamos haciendo. Y como no somos discípulos, el que te está discipulando también, es como un ciego que está conduciendo a otro ciego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando un ciego dirige a otro ciego? De repente conoce la ruta, pero por ahí pasó que justo vino, se apales un hueco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los dos se van a accidentar, se van a dañar, posiblemente van a morir ahí, o se van al hospital y se agrava su situación. ¿Sí o no? Entonces, cuando no sabemos qué somos discípulos en la iglesia, con los líderes, que muchos dicen, yo quiero hacer discipulado, pero no entendemos qué es el discipulado según la Biblia, vamos a tener dificultades. Y yo quisiera compartir estos principios y elementos básicos del discipulado. Y si hay alguien nuevo acá que nos acompaña, exige eso. ¿Quién me puede discipular? ¿Estamos de acuerdo? Los que estamos nuevos. Y tenemos que ir aprendiendo. Entonces vamos a ir viendo que los elementos básicos del discipulado tienen que ver con un cambio. Y el cambio es que es una nueva criatura. Y la nueva criatura, mira lo que dice en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Hasta ahí me siguen o ya los enredé? ¿Ven? Ya, una nomás. Ya. No se ha enredado. El resto, ¿estamos acá? Amén. Ya van 2, 3, 4. Muy bien. Entonces nosotros vamos a entender qué es el discipulado según la Biblia. No lo que yo digo, ¿correcto? No lo que yo veo como hacen en otra iglesia, no veo como lo que funciona acá. No. Yo siempre vamos a las Escrituras. Y las Escrituras nos van a enseñar los elementos básicos de lo que es el discipulado. Y mira, 1 Corintios 2:16, por favor, José, ¿me puedes ayudar? Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguien ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Pregunta Pablo. ¿Quién le instruyó al Señor? ¿Quién? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Hay alguien acá que tiene la mente de Cristo? Bien complicado, ¿no? Porque el estándar de tener la mente de Cristo, mejor dicho, es pensar como Él pensaba, actuar como Él actuaba, porque según lo que yo pienso, actúo. Pero dice que el discípulo de Cristo es alguien que anhela y tiene la mente de Cristo. Tal vez no tenemos al 100% que nos evita de pecar, porque sí vamos a pecar, va a tener situaciones, pero debemos anhelar, porque un aprendiz, un discípulo debe tener la mente de Cristo. El problema que había en esta iglesia de Corintios es que, y por la razón que escribe Pablo esta carta a los Corintios, es que empiezan a aparecer problemas. Empiezan a aparecer problemas en la iglesia. El capítulo del 1 al 4, el primer problema que se presenta es que hay división en la iglesia. El segundo caso es que están haciendo las cosas desordenadamente. Hay otro problema más adelante, los capítulos más adelante, un problema de inmoralidad sexual en la iglesia. Más adelante hay otras situaciones que va a solucionar. Hay 5 problemas, pero yo quisiera solamente centrarme en los capítulos del 1 al 4. Hay un problema. Y el problema es que hay divisiones. Y las divisiones se están generando no por los que están encargados de la iglesia, sino por la gente que empieza a decir, bueno, yo soy de Apolos. Apolos era un predicador, un maestro que estaba ahí y decía, yo soy de Apolos. ¿Por qué simpatizaban con su enseñanza? Cada vez que él enseñaba, oye, a ese sí entiendo, me lo explica. Cuando le explica al otro no lo entiendo, me duermo. Entonces, yo soy de Apolos, pero por ahí salía gente que apoyaba a Pablo, entendía y decía, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo soy de Cefas, y el texto dice Cefas es Pedro. A Pedro le cambian bastantes nombres, así es la vida. Le han cambiado, no, chapa por todos lados, le pusieron a Pedro. Acá Cefas, que significa Pedro. Y algunos, no, yo ni Pablo ni Apolos. Yo soy de Pedro. ¿Por qué? Porque él camina sobre el agua y yo camino sobre el agua, soy de esa gente. ¿Sí? Pedro sí. Pero había otros que no querían aceptar ninguno de ellos tres y decían, no es ese que yo no quiero, yo soy de Cristo. Los más espirituales
en la iglesia de Corintios. Y el problema no eran esas personas, Pedro, ni Pablo, ni Apolos, gracias, ni Apolos. No eran ellos. Jesús no era el problema. El problema era que la gente estaba buscando situaciones en las cuales buscar división para empezar a hacer otras cosas. ¿Tú sabes sabes cómo sucede? Cuando yo me acuerdo que siempre en la enseñanza de los hijos cuando van creciendo, ellos quieren hacer ciertas cosas y quieren que les valide alguien. Entonces van y piden un permiso al papá. El papá puso la norma en la casa que en la casa no se sale y se entra máximo a las 10:30, 11. No sé cómo se estableció en tu casa. En esta casa se establecía, era un joven de 18, 19 años. Acá se entra a las 11 de la noche. Nadie tiene que estar, el papá va. Entonces, ¿tú sabes qué hacen los hijos? Sí, papá, gracias, chévere. A las 11, estoy como Cenicienta antes, sin zapato, pero llego. Antes de las 11 no hace que me convierta en calabaza. Los chicos no hacen eso. ¿Qué hacen? Eso ha dicho ¿quién? Mi papá, ¿no? Pero yo he visto que a veces mi mamá enfrenta a mi papá y logra cosas y mi papá acepta. Entonces, ¿qué cosa cree que hacen los hijos? Van y buscan a la mamá. Y le hacen la tragedia, ¿no? No me entienden, ya saben los que han buscado así a sus padres. Yo lo he hecho en mis tiempos para salir con permisos, ¿no? Y buscaba el que, a ver quién tiene, pues, a ver, demuéstrame que Entonces, mamá, mira, mi papá te dice que no. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Yo mando acá. Entonces hay una lucha de mandatos en la casa. En la iglesia estaba pasando lo mismo. Y lo que estaban buscando era pretextos para no dejar pecados. Entonces empiezan a decir, no, pero Apolos ha dicho esto. No, pero Pablo dice otra cosa. No, Pablo es exigente. Yo quiero ir con Apolos. Y el otro, no, que el otro es más, yo quiero acá. Empiezan a buscar, y no era el problema, sino el problema era esa división. Entonces, basado en ese problema, la solución que da Pablo es solucionar este problema no con consejería psicológica. No es con consejería de X ministerios y cosas por el estilo. ¿Sabes cuál es la consejería que él da y soluciona los 5 problemas? En Corintios, léanlo. Los 5 problemas los soluciona con el evangelio. Dice que hay divisiones y él soluciona recordándoles el evangelio, recordándoles que el punto principal en la iglesia no son las personas. Y él dice, ellos, Apolos, Pablo, cualquier siervo que se levante ahí, son solamente servidores de Dios, siervos de Dios, no son más, no son otra cosa. El punto principal en la iglesia de Corintios y el punto principal en nuestra iglesia es Jesús y lo que Él dice. El resto somos servidores de Él. Algunos con más tiempo, algunos Dios los ha llamado, pero todos somos iguales. El problema no es eso. El problema es cuando empiezas tú a levantar ciertas imágenes y figuras y empieza la división. Yo sigo a él porque él me entiende. Y justamente una de las cosas que va a ayudar a solucionar esos problemas es el discipulado. Yo te hago una pregunta, ¿tú te has discipulado? ¿Qué cosa es discipulado? Entender el evangelio. ¿Tú entiendes el evangelio? ¿Qué cosas has estudiado en la Biblia? Autoestima. Uno de los problemas de las personas tenemos es que nuestra autoestima lo que está ocasionando es que estamos subestimándonos tanto que empezamos a ver a otras personas como que son cristianos de otra categoría más baja que yo. Por mi autoestima. Y Jesús no enseñaba autoestima. La autoestima del hombre está sobrellevada. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que tiene, el que le ha sido dado por Dios. No tenga más alto concepto. Trate al otro como a superior. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseñó Jesús. ¿Quieres tú ser mayor acá? Sirve al resto. ¿Quieres ser mayor? Sírveles. Interesante que eso es el evangelio. El evangelio es dar, no es recibir. Te ofenden, sigue dando, sigue ofreciendo. No dejes, Jesús era así, amén. ¿Cuántos me van entendiendo? Entonces el discipulado
El discipulado tiene que ver con que tú vas formando en ti la mente de Cristo. ¿Cuánto de la mente de Cristo tienes? Principalmente tú tienes que haber recibido el perdón. Y dice la palabra de Dios que si tú perdonas, si tú has sido perdonado por Dios, tú tienes que perdonar al que te ha ofendido. ¿Cuántas personas viven resentidas por las personas? ¿Sí? ¿Y sabes cómo se nota? Cuando no te quieren saludar. ¿Quieres saludarle tú? ¿Qué? Y pum, te cambian la mirada y te dices, ¿qué pasó, no? Personas heridas que no pueden perdonar alguna situación, de repente alguna confusión, algo ha pasado. Así que alguien que tiene la mente de Cristo es alguien que tiene mentalidad de discípulo. Mentalidad de discípulo. Es un discipulador de otros. ¿Quién es un discípulo? Apúntalo ahí. Es un discipulador de otros. No, pero es que yo tengo que estudiar todavía en el seminario, hacer cosas. No, tú no tienes que hacer eso. Tú tienes que empezar a ser un discípulo y empezar a discipular a otros. Es un discipulador. Ahora, el asunto es cómo cambio la mentalidad. ¿Cómo cambio esa mentalidad que tengo? ¿Cómo cambio mi mentalidad de alguien que se viene a sentar, está cómodo, escuchando, aprendiendo, y se levanta, viene la próxima semana? ¿Cómo cambio esa mentalidad? Es una buena pregunta. ¿Cómo cambio esa mentalidad? ¿De qué debo cambiar? ¿Qué cosa es lo que debo yo cambiar en mi forma de pensar? ¿Cuál es mi mentalidad en este momento? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es tu mentalidad en este momento? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Qué es lo que piensas tú? Hay un ejemplo que me gusta, está en Mateo 16, 22, tomen nota, pero lo voy a citar así de memoria. Y es el caso de Pedro. ¿Alguien se acuerda de Pedro? Después él va a ser discipulador. Él va a dar su vida por causa de Cristo. Pero en un momento que él estaba siendo capacitado como discípulo de Jesús, con el mejor de los maestros, escúchame, con el mejor de los maestros, él se estaba capacitando y Jesús empieza a citar y dice, bueno, ya estoy próximo para morir. Y él no entiende la mentalidad de Jesús. Él no comprende y dice, no, que tal cosa no te acontezca. Señor, tú ponte en el caso de Pedro. Que tu amigo te diga, ¿sabes qué? Tengo que morir. ¿Qué? No, tú eres el Señor, no necesitamos que mueras, pero Jesús tenía que morir en la cruz. Había profecía y era la razón por la cual, si él no moría, no había perdón de pecados. Tenía que morir, el justo por los injustos, alguien sin pecado por los pecadores, nosotros. Y dice que le dice eso a Pedro, pero Pedro, lleno de emoción, dice, tal cosa no te acontezca. Y Jesús agarra y le dice, apártate de mí, Satanás, te estás oponiendo. No era el que olía a azufre a Satanás con cachos de rojo, no, sino que la oposición a lo que Jesús quería hacer. Lo que Jesús le está diciendo, tu mentalidad está equivocada. Tu mentalidad está equivocada. Y ese cambio, después vamos a verlo a Pedro más adelante, que está dispuesto a dar su vida por Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Tú has experimentado esa nueva vida? ¿Donde estás dispuesto a dar tu vida? A dejar las cosas que estamos haciendo. No estoy diciendo dejar trabajo. No estoy diciendo dejar trabajo, sino que el centro donde tú estás trabajando sea tu campo de misión. Yo no estoy diciendo que dejes de estudiar, sino que el sitio donde tú estás, cambias la mentalidad de Cristo y es el sitio donde tú tienes que compartir el evangelio con otras personas. El evangelio no es ir y criticar lo que están haciendo las personas. Ellos ya lo saben. Algo pasa. ¿Sabes qué? La gente te mira y ya te cierra, ya. Cristo cuando se acercaba tenía una influencia, empezaba a venir, la gente se convertía. Tengamos esa mentalidad de Cristo. Y para eso hay que discipular y hay que ser discipulador. Entonces, esto nos lleva a 1 Corintios, ahora sí vamos, 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, verso 14 hasta el 21, vamos a leer. Entonces, el problema de las divisiones que hay en estos 4 primeros capítulos, Pablo va a terminar diciendo, ¿ustedes por qué hacen esas divisiones?
¿A ti no te ha pasado que cuando vas a un sitio y llevas a tus hijos y como que los hijos los ponen los papás en competencia? ¿No te ha pasado eso? A mí me pasa, bueno, hermana Liliana tiene más experiencia con los papás. Entonces, los papás, a veces voy a un sitio y cuando estaba José chiquito, entonces viene alguien y tu hijo ya camina. No, que tenía que caminar. El sarcasmo, ¿no? Sí, porque mi hijo ya camina. Ah, sí, sí. Ah, ¿se sienta en el vacío? No. Ah, mi hijo ya se sienta en el vacío. Ah, sí. Y yo por dentro decía, sí, también se sienta en el water y se limpia solo, ¿no? Y ya, ¿no? Y empieza la competencia, ¿no? Más adelante te encuentras unos años más adelante. ¿Y en qué colegio está tu hijo? Ah, mi hijo está en tal colegio. Ah, ya. ¿Y ya sabe sumar? Y volteo. Lo miro a José. La mitad de uno, el ombligo, ¿ves? No sabe sumar, mejor. El otro ya sabe sumar, multiplicar, dividir. Hay esas competencias. Hay esas competencias. Y parece que es una característica de nosotros apreciar a alguien y sale para hacerle sentir bien, pero hay unas competencias ahí. Eso estaba pasando en la iglesia ahí. Los familiares seguramente que habían venido, estaban simpatizando con uno, con el otro, las familias tales apoyaban al candidato, parecía el Congreso, ¿no? Candidatos para las cosas, empiezan así, no, yo soy más antiguo, que a mí me predicó el mismo Jesús me predicó en la cruz y yo me convertí, estaba al costado, el tercero después del preso que estaba al lado, yo fui al otro que fui al cielo, ya me dio el adelanto. Así, y en la espiritualidad pasa eso y sucede esto. Y lo que dice Pablo a ellos le dice, ¿ustedes qué se creen? Ustedes ya están reinando, le dice. Después vamos a ver esa parte. 2, 3 de la tarde estaremos acabando. Y le dice, ustedes están reinando, pero nosotros no estamos reinando. Bueno sería que ustedes estén reinando, porque si ustedes estarían reinando, yo estaría reinando. Es el pensamiento que sucede en las iglesias. Que nos creemos, ¿qué? Reyes, reinas, princesas. ¿De dónde? De Disney. Pero eso no funciona en el evangelio. No sé si se me dejó entender. Entonces, ese es el problema, que ya pensaban ya un poco más, la gente ya levitaba, ¿no? Porque la enseñanza tal le había hecho mejor. Pensamientos que tenían. Y la corrección para todas esas cosas dice que es el evangelio. Y el evangelio tiene que ser de alguien que se ha hecho discípulo por el evangelio y ahora está compartiendo a otros el evangelio que ha aprendido y lo va aprendiendo y va creciendo y va madurando hasta la perfección para parecerse cada día más a Cristo. Nuestra labor diaria es parecernos cada día más a Cristo. ¿Y sabes qué? Eso es difícil, yo no creía eso. ¿Cómo va a parecer a Cristo? Ya que... ¿Ah? Bien difícil, ¿no? Dice que es difícil. Yo entiendo idioma de bebés, de bebitos. Es difícil. ¿Cómo me voy a parecer a Cristo? Sin embargo, la Biblia dice que sí. Vamos a parecernos cada día más. Y es algo difícil, pero cada día tus actitudes van a ir cambiando de tal manera que tú vas a tener la mente de Cristo. Entonces, si antes tú pensabas que cierta situación era normal, cuando yo tengo la mente de Cristo, cambio y digo, no, eso yo tengo que luchar. Va a haber la tentación, va a haber las situaciones y Dios te ayuda a luchar en eso. Amén. Y eso tiene que ver con discipulado. Entonces, en 1 Corintios 4:14, vamos a leer un ratito, y dice, no escribo esto para avergonzarles. Ustedes se están dividiendo, ya se creen que ya están reinando, el reino de los cielos ya llegaron. No, tranquilos, le dice, todavía. No escribo esto para avergonzarles, mas amonesto como a mis hijos amados. Versículo 15. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendre por el evangelio. Así que el primer elemento básico del discipulado es que alguien que te discipula, el discipulador, ¿qué hace? El discipulador engendra. ¿Se entiende qué es engendrar? ¿Se entiende qué es engendrar?
Engendrar tiene que ver, acá se manejan varios términos. Dice, aunque tengan 10,000 ayos. ¿Qué? Caballos no. Ayos. Ayos son guías, maestros. ¿Quién ha tenido maestros que nos han enseñado la fe? Yo he tenido muchos maestros. Pero dice la Biblia, Pablo dice que el discipulado no tiene que ver con que tengamos 10,000. ¿Quién tiene 10,000? He tenido 5 o 6 gatos por ahí. Bueno, gatos me han enseñado, los maestros del seminario me han enseñado muchas cosas. En Cristo, ni siquiera que son por ahí alguien que te quiere enseñar algo bueno. Dice, no tendréis muchos, ¿qué cosa? Padres. El primer término que dice 10,000 ayos tiene que ver con guías, es pedagogos, guías, maestros. Ellos son guardianes morales, te enseñan, te van a decir los conceptos, esto haces, esto no haces, esto haces, esto no haces. Pero dice acá que no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo soy su padre de ustedes. Pero la pregunta es, ¿padre de qué? Un padre espiritual. Es alguien que te engendró. O sea, ¿quién es alguien que te engendra? ¿Un papá qué es? El papá biológico que te ha engendrado. Tú vas al colegio, hermana Lili te puede enseñar. Vienes a la escuela dominical, te enseña la hermana Diana. Vienes a la reunión de jóvenes, te voy a enseñar si es que yo estoy ahí todavía vivo. El pastor Luis, 1,000 años. Pero hay uno que te ha engendrado. Ese padre espiritual, de eso está hablando Pablo. Pablo habla que el discipulado tiene que ver con que alguien te ha engendrado, alguien te ha iniciado en esto, alguien que te ha compartido la palabra de Dios, alguien que te ha dado el evangelio y te ha llevado a Cristo. Esa es la persona que te ha engendrado. Dice que el discipulador tiene que hacer eso contigo y después se tiene que encargar de ti. Pero el que ha sido discipulado aprende y cuando va a hacer a otros discípulos hace lo mismo, va y sale. Pero también entendamos que hay muchos padres que engendran. Dicen, no, yo soy evangelista, voy por aquí, por allá. Y es como hacer hijos y después los abandonas. ¿Alguna vez alguien te ha abandonado así? Yo he encontrado varias personas abandonadas y hemos tenido que adoptarles espiritualmente. ¿Se entiende la idea? El principio, el elemento básico del discipulado es que el discipulador engendra. El discipulador te engendra. Y solamente tenemos un padre que te engendra. No te engendraron varios, es imposible. Aunque se pelean ahí, yo toma ADN de espiritual de tal persona. No, tú sabes. Y tú sabes a quién tú has iniciado en Cristo. Amén. Entonces el primer elemento básico es alguien que engendra. No solamente que te enseña. Alguien te puede enseñar, y esto tiene que ver con una connotación. Ahora, Mateo 23:9 habla, Jesús dice que no debemos reconocer a nadie como padre en esta tierra. Nadie debemos reconocer. Sin embargo, este texto habla del nuevo nacimiento. Alguien te compartió la palabra de Dios. Y eso tenemos que reconocerlo. Yo debo reconocerlo. Pastor, usted no, yo he nacido leyendo la Biblia. Eso es lo más soberbio y orgulloso, y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia en abundancia a los humildes. Y alguno dice, no, ese pastor se ha convertido porque el ángel Gabriel vino. No, a mí no me tocó ángel de la guarda ni dulce compañía. Me desamparó de noche y de día. Me la contaron mal en otro lado. ¿Sabes quién me engendró a mí en el evangelio? Pastor Luis. Pero yo veo que sí, es mi amigo, mayor que yo, ya todos saben, ¿no? Me engendró en el evangelio. Él me discipuló. Con engaño me hacía venir a unas clases de computación por ahí, que la Biblia, al final, y así fue. No me van a acordarse, me iban a jugar pelota y no me ponían porque era incircunciso todavía. Me hacían ir hasta la Molina con toda la familia, pero yo miraba
y veía lo que él hacía, el Evangelio, me iba engendrando en el Evangelio. No es solamente, yo vi Canal Vida Dura y me convertí, porque así empezó mi historia, los que conocen mi historia. Entonces yo no le debo nada a nadie. No, sí. El elemento básico del discipulado tiene que ver con esto. Alguien te engendró y tú tienes que hacer lo mismo, ¿correcto? Yo tengo que engendrar a otro espiritualmente. Tengo que llevar a alguien a Cristo, presentarle el Evangelio, estar ahí y llevarlo a Cristo. Eso se llama engendrar. ¿Y tú sabes por qué Pablo utiliza la palabra engendrar? Padre, ¿no? ¿Por qué lo usa? Porque un padre tiene cuidado de sus hijos. ¿Quién tiene hijos? El que no tiene hijos, ¿ha sido hijo o hija? ¿Cómo te cuida tu papá? Pucha, que los papás no andan con los zapatos todos rotos, porque al hijo le compra sus buenas Adidas para que juegue pelota. ¿Sí o no? Tenemos cuidados, que no le vaya a faltar esto, que el colegio lleven todas sus cosas en nuestras posibilidades sin endeudarnos, lógicamente, haciendo cosas. Pero el padre tiene esos cuidados. Lo que Pablo está diciendo acá, que uno de los principios, elementos básicos del discipulado, es que tenemos que tener a alguien que asuma esa paternidad, de empezar a guiarnos cada día, preocupándonos. No agarres, tengas hijos, los engendres y se lo mandas ya que lo agarre el pastor Luis. Él tiene que ir. Él tiene que cuidar. Pastor Antonio, con la justa estamos cuidando así. Pero si tú aprendes esta forma de discipulado en la Biblia, este principio, este elemento básico, vamos a poder florecer. ¿No has visto que muchos a veces, ¿dónde están? ¿Dónde están los jóvenes que hemos compartido? Tengo casi 15 años compartiendo la palabra. Esta iglesia sería 2-3 veces más si estuvieran todos esos jóvenes que ahora han formado familias. Nos faltaría espacio. ¿Dónde están? Necesitamos gente que asuma el discipulado, no solamente de algunos, sino que tú te levantes y empiezas a discipular. Y si tienes hijos, tú eres su papá, papá, pues, ¿no? El papá que es tu hijo, tú eres el responsable, tú lo has firmado. Pero sé el padre espiritual de tus hijos, tú lo puedes hacer. Y a veces no lo podemos hacer, encárgale a alguien. Ve cómo esa responsabilidad en el discipulado, elemento básico del discipulado es engendrar. Un padre espiritual que da cuidados. Eso se llama discipulado 1 a 1. 1 a 1. No viene. ¿Dónde está mi hijo? Parece la Llorona, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? Sale así, ¿no? Algo así, se preocupa por su hijo. No está esperando que venga, ¿se entiende? Tú tienes un padre espiritual en la iglesia. Es alguien que no estás buscándole mucho y se está preocupando por ti. Está buscando tu bienestar. Lo choteas, le tratas mal, no le contestas el teléfono, pero ahí sigue fastidioso ese. Y después te das dando cuenta que estás formando una relación especial. Eso es lo que es un principio básico, engendrar, dar cuidado, discipulado 1 a 1. ¿Y sabes qué pasa cuando hay? Eso se genera un vínculo. ¿Sabes qué es un vínculo de amor? ¿Alguien entiende qué es un vínculo de amor? En estos tiempos el vínculo de amor está tener relaciones sexuales, ¿no? Eso no es vínculo de amor. Ahí malogras toda la situación. ¿Sabes qué es un vínculo de amor? Yo te quiero explicar algo. Una mamá con su bebé, ¿por qué le da el pecho? Sí le puede dar madera, pero la mamá ahí oliendo a leche, porque se corta la leche, huele mal, se chorrea todo, está con cartones, se pone para absorber. Ponlo así, tú vas así, ¿qué pasa? No, que estoy así. No tiene que tomar algunas cosas calientes para llenar la leche. Y el bebito está y la mamá le da ahí, qué peso ese niño. Pero ¿sabes qué? La mamá cuando va dando lactar a su bebé lo mira y lo empieza a amar cada vez más. Y le muerde. ¡Ah! Aguanto porque eres mi hijo. Si no hace rato te hubiera tirado. Y empieza a generar un vínculo de amor. ¿Alguien ha visto eso? Dice, hermanos, estaba escuchando un reportaje que hicieron con un hombre que es un médico del Ministerio de Salud. Salió en, no sé en qué canal, lo vi. Y dio un índice. Dice que, y ellos están en el Ministerio de Salud fomentando la lactancia materna, ¿saben? Y entre los beneficios de la lactancia materna dice que ha habido un estudio que han hecho en Estados Unidos. Los más altos índices de criminalidad
esto es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo hacen porque las universidades tienen los recursos y pagan gente para hacerlo. Alguien dice acá, ¿por qué no hay recursos acá? Porque nadie paga. ¿Y por qué no lo hago? Porque es complicado, hay que saber, son tecnicismos que hay que hacer, pero nos ayuda esos datos. Y dice que en los Estados Unidos han hecho un estudio con los presos que están para cadena perpetua y algunos que para pena de muerte, que ya están para pena de muerte y que han cometido lo peor, por eso están así. Y han visto que todos los casos han sido hijos que no han sido amamantados por sus madres. Dice que el vínculo que genera la mamá con el hijo a la hora que va al altar genera un vínculo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que engendrar hijos, tenemos que generar un vínculo de amor en el cual sintamos eso por el hijo. ¿Se entiende la idea? No es solamente ven a estudiar, ven y cásate y voy cada vez que es tu cumpleaños y hay comida, yo voy. Pero cuando estás en dificultades no voy. Cuando pasa una situación no voy, no me importa, mando a otra persona. Ese no es alguien que engendra. Alguien que engendra es alguien que genera un vínculo de amor. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú generas un vínculo de amor, esa persona que estás discipulando, vas a ocasionar te ganas el respeto, y ¿sabes qué? Cuando tú te ganas el respeto de alguien, te escucha. ¿Tú te estás ganando el respeto de tus hijos? ¿Tú te estás ganando el respeto de los jóvenes en la iglesia? ¿O simplemente vengo y te voy a amonestar en amor, pero no se está amonestando en amor, nunca se ha preocupado por ti, no hay un vínculo de afecto, no sabe ni qué cosa tiene, pero te vio que llegaste en una situación un poco que quieres cambiar? En el amor de Cristo te exhorto. ¿Y sabes qué? Acá los jóvenes y los chicos son respetuosos y se quedan parados y te escuchan. Pero ya sabes quién lo va a hacer, ¿no? Porque no tienes el respeto de ellos. Pero cuando tú te ganas el respeto de ellos, puedes en algún momento amonestarlos, porque lo que estás amonestando es para que cuando entren en una situación de pecado y de peligro, ellos te escuchen. Cuando has perdido ese vínculo de amor, que es lo importante, vamos a tener dificultades. Entonces, primer elemento básico del discipulado, ¿cuál es? El discipulador engendra. Amén. ¿Puedes reconocerlo? Si gana respeto y le escucha. Un buen padre, escúchame, cuando tú engendras y sabes qué es engendrar y sabes qué es ser padre, ¿sabes qué? Un buen padre, cuando ve que otro padre ha abandonado a su hijo, ¿qué hace? Lo adopta. O de repente es un hijo que se salió, ¿no? Pero lo ve en una situación y lo adopta y asume la paternidad de eso. Hay muchos jóvenes que a mí me ha pasado eso, o sea, que en otro lado los han tratado de tal forma, y dice que en amor lo quieren disciplinar y cosas por el estilo, pero los dejan, los abandonan espiritualmente. Lo que la gente muchas veces está esperando no es el amor al chancho, sino al chicharrón. Para cuando tenga familia y trabaje, está esperando que diezmen en la iglesia. Y eso no es amor. Están viendo qué cosas da para la iglesia. No lo van a dar, no lo van a hacer, porque no hay ese vínculo de amor. En la iglesia lo que ofrecemos, las ofrendas que damos al Señor es por amor a Dios, porque de repente alguien nos engendró en amor también. Amén. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Un buen padre recoge a los hijos abandonados por otros. ¿Tú has visto esos papás? ¿No? Que ha habido alguien que ha venido y ha usado a una chica y ve que tiene hijos y dice, bueno, ese hijo yo lo voy a criar como su padre, voy a ser su padre. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente así? Eso es lo que tienes que hacer en el ámbito espiritual. Si alguien lo abandona, recógelo. No lo dejes ahí. Y empieza a generar ese vínculo. Asume esa responsabilidad. Amén. Ese dice el versículo 15. Ahora vamos al versículo 14 un ratito. José, por favor. Está llorando José. Se ha emocionado. Ahorita se convierte. José, por favor, ven acá adelante. Amén. ¿Quién me va siguiendo? Ojalá que alcance el tiempo son 7, pero bueno, ya iremos de a pocos. Tenemos todo el año para poder comentar. Y el versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzarlos, mas amonesto como a mis hijos amados. La segunda, el elemento básico, el primero, ¿cuál es? Un discipulador engendra. El segundo elemento, ¿cuál es?
Un discipulador amonesta. En antes dije, ¿alguna vez alguien se te acerca y te voy a amonestar en el amor de Cristo? No es necesario que digas eso. No le digas que es en el amor, solamente exprésalo. Porque cuando alguien te dice lo voy a hacer en el amor de Cristo, por mi experiencia ya algo me va a chancar con algo. Ya me vio algo, ya me vio mi falla. Pero cuando hay amor, uno no ve la falla, ve la virtud, ¿sí o no? Cuando tú ves a tus hijos, ¿qué ves? Ah, es guapo. Igual a su papá. ¿No? Y cosas así, ¿no? Pero lo malo no lo ves cuando es tu hijo, pero cuando no es tu hijo, es tu entenado. Qué feo. Es igual a su padre, porque lo ha abandonado. Cuando es tu entenado, ¿se entiende la idea? Porque hay gente que sí tiene entenados, pero los cría como hijo. Nunca son sus entenados. ¿Alguien ha visto gente así? ¿Se va entendiendo? Entonces, lo primero es ¿qué cosa es? Que engendra, y lo segundo que amonesta. ¿Amén? ¿Y qué cosa es amonestar? Escúchame. Amonestar no es avergonzar a las personas. No escribo para avergonzarlos, sino para amonestar. Entonces, avergonzar a alguien, por ejemplo, un ejemplo que no sea de acá, de otra iglesia, porque acá no pasa esas cosas, para que nadie se... Alguien llega tarde, está entrando y nadie se da cuenta. ¿Eso es una hora de llegar? Y toda la congregación está cantando aleluya. ¿Qué pasó? Qué roche. ¿O no? Entonces la amonestación no tiene con avergonzar a las personas. ¿Se entiende? Si tú tienes hijos y estás discipulando a tus hijos, no los avergüences. Tienes una hija, te estás vistiendo como una filistea. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás avergonzando? O sea, le estás diciendo algo. No hagas eso. Tal vez no es lo correcto. ¿Quieres cambiar esa forma? No es la forma. No avergüences a nadie. Un principio, elemento básico del discipulado es la amonestación y no avergonzarle. ¿Se va entendiendo? Pero sin embargo, acá Pablo está enojado porque ellos están en una división y tienen que corregir, cosa que nos pasa. Y tenemos como discipuladores corregir algo. ¿Cómo lo haces? Amonesta. La pregunta es, ¿cómo es que se amonesta? ¿Cómo es que se amonesta? Y él empieza a usar algo interesante, que es el sarcasmo. ¿Sí? El sarcasmo no es para ofender a las personas. El sarcasmo es para hacerle entender una verdad de la cual tienen que salir. Y utiliza el sarcasmo. Mira los versículos 8. Estamos en 1 Corintios capítulo 4. ¿Estamos ahí? Amén. Los que no han dormido anoche, ¿están conectados? ¿O ya se apagó la televisión? ¿Todavía están ahí? Gloria a Dios. A ver, están ahí, gloria a Dios. Está bien. Pues todo acaba a las 3 de la tarde hoy día. Entonces hemos quedado que no avergüenza. Entonces, del 8 al 11, vas a notar del 8 al 11, 4, 1 Corintios 4, del 8 al 11, dice, ¿ya estáis hartos? No pregunta, ¿no? ¿Ya estáis hartos? ¿Ya estáis ricos? O sea, ricos de economía, no de guapos. Sin nosotros reinas. Son príncipes, reyes, princesas, principitos. ¿No? Ojalá reines, dice, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Verso que sigue, 9. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros. El último, los últimos. Está usando sarcasmo. Ustedes son lo último. Ustedes están reinando, son reyes, tienen todo. Tienen todas las bendiciones del mundo y nosotros no. Somos los últimos de la cola. Como a sentenciados a muerte. ¿A quién sentencian a muerte? A delincuentes, cosas por el estilo. Porque somos hechos espectáculo al mundo. ¿Cuál era el espectáculo al mundo que estaban dando? Los agarraban y les daban de azotes. Pablo dice que tenía en una ocasión, lo han agarrado a azotes que
que lo han sacado, los judíos lo han botado fuera de Derbe, de Listra, y lo han tirado ahí, pensaban que estaba muerto, él se levanta, va a otro sitio, se recupera y vuelve al sitio. Y él dice, somos un espectáculo. Todo el mundo nos ofende. No tenemos muchas cosas, no tenemos. Usted sí lo tiene, usa el sarcasmo. Y a los ángeles y a los hombres, verso 10. Verso 10. Nosotros necios por amor de Cristo, necios. ¿Sabes qué es necio? Tonto. Somos estúpidos, eso es lo que está diciendo, por amor de Cristo. Y vosotros no lo son, ustedes son prudentes en Cristo. Es lo que le está diciendo. Le está diciendo a la iglesia que se está peleando, que están discutiendo, están en divisiones, están en pecado. Él le dice, con eso salgamos, no, ustedes son prudentes. Y nosotros no, nosotros somos necios. Nosotros flacos, mira esta traducción, ¿no? Bueno, algunos quisieran, ¿no? Pero bueno. Habla de que no hay para papeo, es la idea, no hay para comer. Nosotros flacos y ustedes son fuertes, paran en el gym. Vosotros son nobles y nosotros viles. ¿Se entiende? La analogía que está haciendo, versículo 11. Hasta esta hora, hambreamos, estamos con hambre, dice. Y tenemos sed. Queremos tomarnos una Coca-Colita, no alcanza. Porque Dios nos ha castigado. Dios no te quiere dar, por eso no tienes. O sea, esa es la comparación. Estamos desnudos, dice. Y en realidad no están desnudos, sino lo que está diciendo es, no tenemos como para comprarnos ropa, tenemos que estar ahí estirando los pantalones con elástico, cambiándole la planta del zapato, comprando usado. Somos heridos de golpes. Andamos vagabundos. Sigue, por favor, José. 12. Y trabajamos, obrando con nuestras manos. Y por hacer eso, nos maldicen. Y bendecimos. O sea, ustedes nos maldicen, nosotros los bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos. Mira lo que dice el verso 13. Somos blasfemados. ¿Qué tendrá en su corazón este? Seguro cochinada. ¿Le llaman la atención? Seguro Pablo tiene algo. Es envidioso. Le quiere cortar las alas. Eso es lo que le está diciendo. Sí, nosotros somos blasfemados. ¿Contra quién blasfemaron? También contra Jesús. ¿Qué dijeron que tenía? Espíritu de Belcebú. Belcebú es un demonio. El Hijo de Dios. Hemos venido a ser como es del mundo. El desecho de todos hasta ahora. ¿Eso no es verdad? Que muchas veces cuando enseñamos la palabra de Dios, el discipulador, te toman como que tú no sabes. No, tú no sabes. Hijos, he escuchado decirle a sus padres, tú no sabes. ¿Tú no sabes? ¿Qué es el que te ha dado a comer desde que has nacido? ¿Cómo le puedes decir a tu papá, tú no sabes? ¿Sabes por qué pasa? Porque ya te faltaron el respeto. Un hijo no puede decir a su padre, tú no sabes. Así veas tú que tenga un defecto. Él te cuidó cuando nadie te cuidaba. Tu madre te cuidó. Hijos, sean respetuosos de los padres. Porque muchas de las cosas que les está yendo mal en la vida es porque no están honrando a sus padres. Y mira ese cuadro difícil. Y dice esto que él los amonesta, ¿no? Pablo usa ese sarcasmo. ¿Para qué? Verso 14, mira cómo dice. El texto que habíamos estado analizando. No les escribo para avergonzarlos. O sea, yo no estoy usando este sarcasmo para que se avergüencen, sino para hacerles ver el camino que se tiene que tomar. Mas los amonesto como a hijos amados. Entonces, ¿qué cosa es la amonestación? Pablo estaba enojado y utiliza eso. No empieza a avergonzarlos. ¿Tú quieres discipular? No avergüences a las personas que vas a utilizar. Sé un padre, pero un padre que no avergüenza a sus hijos. Amonestar es, Pablo advierte que el camino que siguen traerá consecuencias malas. Amonestar es tú advertirle a las personas o advertirle a la persona que si sigue andando en lo que está haciendo, eso te va a traer malas consecuencias. Y el hijo, el que está recibiendo el discipulado, ¿va a aceptar eso o no lo va a aceptar? Ya depende de la persona,
Pero como hay un vínculo de ¿qué? De amor, ese joven en algún momento va a reaccionar. Esa persona adulta o niño va a reaccionar frente a la amonestación. Frente a la amonestación, le advierte. Así que la amonestación, ¿sabes qué cosa es? Advertir. Advertimos. Ahora, ¿tú por qué tú adviertes algo a tu hijo? Los que tenemos hijos. O los que queremos a alguien como hijo. ¿Por qué les llamamos la atención? ¿Por qué les hablamos? Ten cuidado porque lo que estás haciendo te va a llevar acá. ¿Por qué? Porque le quiero cortar las alas. ¿Qué? No hay amor. Más bien te está advirtiendo porque después la consecuencia de lo que va a pasar te va a traer dolor, te va a traer problemas en tu vida, va a afectar. ¿Cuántos papás le dicen a sus hijas, haz esto, no te vistas así, porque lo único que vas a traer es la mirada de hombres que les guste esas cosas y no obedecen? A mí no me va a pasar, dicen muchas chicas, ¿no? Ahora estoy amonestando a las chicas. A mí no me va a pasar. Y después, esa es la historia de toda la vida, ¿o no? Es la historia de toda la vida. Pero los padres, ¿qué le dijeron a los hijos? No hagas eso. La amonestación tiene que ver con eso, basado en el amor que tú sientes. Y eso es lo que hace un discipulador: advertir, no amenazar ni avergonzar. Amén. Todos necesitamos amonestación. La amonestación se desprende del amor. No es que tú vayas y digas, te voy a amonestar en el amor de Cristo. No funciona. No hay una fórmula que tú dices y el otro, sí, te voy a escuchar. No, sino viene de un vínculo, del vínculo de amor. Y como resultado de eso ahora va a haber la amonestación. Y amonestar, ¿sabes qué cosa es? Confrontar para que no cometan ese pecado que le estás diciendo que no cometan. ¿Qué era el pecado que estaban haciendo en la iglesia esta? División. No debes dividir en la iglesia, eso es pecado. Cuando tú te partidarizas de acá y empiezas a maletear al otro, ¿se entiende maletear? Es hablar mal contra otra persona. Cuando uno está haciendo eso, estás dividiendo. No, es que yo estoy cuidando los intereses de la iglesia. No, estás dividiendo. Y si estamos dividiendo, alguien te tiene que amonestar, y el que te amonesta tiene que tener un vínculo y tiene que haber ese respeto que te lleva a la amonestación. Amén. Todos necesitamos amonestación. Es confrontar para que no cometan ese pecado. El amor, escúchame, no acaricia el pecado validándolo. No es que, ya está el pecado, sí, está bien. Cristo murió por ti. No es acariciar que el pecado ya sigue, pues ya algún día cambiarás. No, hay que ayudarle a cambiar porque su condición está en una condición difícil. Y es cuando las personas piensan ahí y chocan en eso y reaccionan. Varios tipos de reacciones y algunos se ofenden, empiezan a pensar que algo le están diciendo, y lo único que es el sentido de que estamos tratando de tener, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Amén. Ahora, en la amonestación, cuando tú haces eso, no es solamente que vas y le dices lo que ha hecho. Tú no eres Juan el Bautista, porque si sigues la función de Juan el Bautista, vas a tener que cortarte la cabeza. ¿Estás dispuesto? No, pastor, eso no. Pues te van a cortar la cabeza. Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decirle a la mujer que estaba con Herodes en ese momento, y le cortaron la cabeza. Ten cuidado, tú no eres Juan el Bautista. Acá estamos aprendiendo lo que las escrituras dicen, y tú, para ayudar a una persona, tú tienes que tener ese vínculo de amor. Y dos, ¿sabes cómo puedes solucionar? Y estableces un plan de rendición de cuentas. Un plan de rendición de cuentas. Si tú vienes, ponte, no sé, alguien nuevo acá que llega y te amonesto, pues, sí, y me vas a tener que rendir cuentas cada semana, ¿tú crees que lo va a hacer? Se va a otro lado. Tiene que haber primero el vínculo de engendrar, el vínculo de amor. ¿Se va entendiendo? ¿No? Que tú realmente veas que lo que quiere hacer es ayudarte a crecer, ayudarte a discipular. Eso tiene que ver con eso, amén. Entonces tienes que establecer un plan de rendición de cuentas para que esa persona pueda salir de esa situación. Porque es bien difícil. No es solamente que tú vas y le dices sus 4 verdades. Yo le voy a decir las 4 verdades porque en esta iglesia no podemos permitir, y todavía le falta el aire y cosas así. No puedes ir con esa actitud. Tienes que ir con un plan de rendición de cuentas donde tú le vas a ayudar a esa persona genuinamente a salir de eso. ¿Sí? ¿Se entiende? No voy a entrar en el detalle, pero creo que cada uno hay un plan de rendición de cuentas. Una forma para poder salir de un pecado que tú estás luchando y no has podido,
es buscar a alguien maduro en la fe que se acerque a ti y decirle: mira, ¿sabes qué? Ayúdame, no puedo salir de esto. Pero para eso tienes que haber generado un vínculo de amor, uno, y haber tenido con esa persona el respeto, porque hay personas que han pasado acá no en otras iglesias, que han venido, han hablado su situación de su matrimonio, y en el culto de oración vamos a orar por el marido desgraciado que la dejaba a otra persona, y la hermana que la avergonzaron todo. Hermanita, pobrecita, vamos a orar ya para que tu marido no te pegue. Ya, vamos a orar. Acá no es, otra iglesia. Entonces, esa persona ya se avergonzó, no les ha molestado, lo que esa ocasión es avergonzarle. Un plan de rendición cuentas. ¿Se entiende qué es el discipulado? Amén. Ya. Mira lo que dice el versículo 14, dice: hijos amados. El discipulador, ¿qué hace? Ama. Volvemos a decir lo mismo, porque el punto del vínculo, te expliqué bien el vínculo que se desarrolla entre un hijo que está lactando. Esa es la idea de generar ese vínculo, ¿no? No le vas a invitar a gaseosa, cosas, no. Tiene que ver con un vínculo que generes, ¿sí? Y dice hijos amados. Pablo trata así a sus discípulos, como hijos amados, ¿no? No está esperando que, bueno, ya cuando tenga familia va a venir acá y van a traer más plata. O me va a hacer esto. No es el propósito de eso. El propósito es hijos amados. Cuando muestras amor, escúchame, cuando muestras amor no lo dices, porque fácil es decir. Te voy a dar un ejemplo. Un chico está con la chica, ¿sí? Están ahí: ay, te amo, tú eres la mujer de mi vida. Y en eso pasa una fulana que, pobre, y el muchacho agarra y la abraza así: te amo mucho. Le está diciendo que le ama, pero su ojo se está yendo tras otro cuerpo, por no decir otra cosa. ¿Le ama? ¿Le ama? ¿Se entiende la idea? Cuando muestras tu amor por el discípulo genuino, no que se lo dices, cuando tú muestras, ¿sabes qué? Esa persona se aferra a ti. Se aferra a ti. Por eso es importante que en el discipulado sea hombre con hombre, mujer con mujer. Eso no quiere decir que un hombre pueda discipular a una mujer. Es posible, pero es peligroso. Porque como se genera un vínculo, escuchen, se genera un vínculo, entonces en eso, ¿qué? Pobrecita, al final, un divorcio, si es que están casados y cosas por el estilo, y acaba mal la situación. En vez de ayudarlo, has ganado un alma para ti, no para Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando muestras amor genuino, se aferran a ti. No es que tú yo soy la autoridad, soy el líder del grupo, soy tal, soy aquel, soy pastor, soy apóstol, profeta. No funciona así. Tienes que generar ahí ese vínculo de amor genuino. Amén. Entonces dice, y no son solamente sentimientos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que de besos no se vive, me decía mi mamá, ¿no? Y yo alguna vez le habré dicho que quiero algo, casarme, algo, o tener una novia. No, que de amor no se vive. O sea, refiriéndose tienes que trabajar. A los muchachos, ustedes tienen, sí, muy bien, tienen que tener una casa para que lleven a la mujer la que se van a casar y no estar ahí en tu cuarto, ahí amontonado cuántos años. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? No es solamente abrazo o sentimientos, sino que el verdadero amor es sacrificio. Jesús dio la mejor muestra de amor, sacrificando su vida. Como discipulador tenemos que aprender a amar. ¿Cómo? Sacrificando. Si al que tú estás discipulando te llamó por una situación, un cumpleaños y va a haber torta, pachamanca, pollada, comida rica, de todo, tú vas. Pero cuando te llama que está en un problema en el hospital y que tienes, ¿tú qué haces? No, es que es muy tarde. Cuando alguien que a mí me ha pasado que alguien me dice, pastor, necesitamos quedarnos a orar, pastor, para hacer. Yo no quiero orar ese día, no he planificado orar, estoy cansado. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificar. No, pues es que yo tengo que
toda la noche tengo que orar espiritualmente para el día siguiente predicar. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificarme. ¿Se entiende la idea? Eso es amar. Sacrificar. Porque es tu hijo. Porque es el que tú has engendrado. ¿Amén? Es sacrificio. Y el amor es el vínculo que mantiene la relación. Cuando en una relación no hay amor, tarde o temprano aparece otra persona. ¿Ha visto? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Me voy a casar contigo, me voy a casar contigo. Aparece otro, ya dejó de amar. O aparece otra, ya. ¿Eso qué fue? ¿Amor? Lo que mantiene en las relaciones de discipulado, el amor es el vínculo que mantiene la relación. ¿Cuánto sacrificas por ellos? ¿Cuánto? ¿O estás simplemente enfocado en las cosas tuyas? Tengo que trabajar, tengo que hacer esto. ¿Estás sacrificando algo? ¿Cuánto sacrificas por sus necesidades? Pero ese es tonto. Ya soluciona. No, ¿cuánto sacrificas? Para ellos puede ser muy importante. Si tú estás discipulando a un niño de 8 o 9 años, yo estoy discipulando a mi hija. Cuando tenía 8 años viene así. Mi hija no habla mucho, José habla todas las palabras las tiene él, Priscila no las tiene. Ella es callada, algunos le conocen. Y ella llega del colegio, llega así. Y le digo, Katy, ¿qué tiene? ¿Algo le ha pasado? Dice, ¿qué ha pasado? Nada. ¿Cómo tiene el colegio? Bien, pero está con su cara. Y yo estoy apurado y tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que ir a jugar pelota, tengo que hacer el otro, tengo que orar, tengo que estudiar la Biblia, tengo que hacer... Pero es una niña de 8 años y si yo la estoy discipulando tengo que... Eso. ¿Y qué pasó, hija? No, es que me dijeron que era fea. Y por eso, mira, es para mí, que me digan feo no me importa, pero para ella sí es importante. ¿Tú eres fea? ¿Y quién te ha dicho? Entonces ahí tú tienes que mostrarle amor. ¿Cómo? ¿Así? Pues si tú te pareces a mí. ¿Yo te parezco feo? No, papá, tú eres hermoso. ¿Y tú te pareces a mí? ¿Has visto mis ojos? Igualito. Mira, yo me he casado, tu mamá me seguía a mí. Es broma. ¿Te das cuenta? Tienes que dedicarle ese tiempo. Es tan ridículo eso, pero tienes que atender eso. Tienes que validar las cosas de tus hijos si tú quieres discipularlos. Tienes que validar lo que te parece tontería de un joven. No, esa vaina se soluciona así. No. Pastor, yo quiero ir contigo a tal sitio. Ay, es tonterías. ¿Tú lo amas? Tú vas. Acuérdate cuando te has enamorado de alguien. ¿Alguien se ha enamorado? ¿Sí? No, yo soy el único, ¿no? Todos nos hemos enamorado, ¿no? Y sacrificas cosas, ¿no? Conocí chicos acá que juegan pelota y ya no quieren ir a jugar pelota cuando se enamoran, ¿no? Dejas cosas, sacrificas cosas. De eso se trata el discipulado. Amén. Y hay 4, 5, 6, 7. Hay 4 más a las 6 de la tarde más o menos. Queda para la próxima vez que voy a compartir. Pero hay, ¿cuántos elementos hemos visto? 3. 1, engendra. A ver, revisa. 2, amonesta. 3, ama. Y te debo 4. Si tú puedes, como tarea, anda tratando de sacarlos, ahí están. Pero eso es lo que tú tienes que hacer. Anda practicando con estas 3. Me hubiera gustado poder decir las 4, pero era necesario explicarlo. Amén. Ponte de pie.